Los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, se conoce como gestión de los costos del proyecto. En los próximos 5 minutos vamos a conversar sobre la gestión de los costos del proyecto. Yo soy William Ascanio. Los procesos de gestión de costos. Tenemos la primera, la planificación, la gestión de los costos. Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. La segunda sería la estimación de los costos. Es el proceso que consiste en realizar una aproximación de los recursos financieros para completar las actividades del proyecto. La tercera sería la determinación del presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales. Y por último, controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea de base. Es importante saber que todos estos procesos tienen una entrada, herramientas técnicas y de salida. La planificación de la gestión de los costos. El beneficio clave de este proceso es proporcionar guías y direcciones sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto. Bueno, la entrada para este proceso son plan para la dirección del proyecto, donde se incluyen las líneas bases del alcance, el enunciado del alcance del proyecto y la línea base del cronograma. Especifica en qué momento se incurrirá en los costos del proyecto. El otro punto sería actas de constitución del proyecto. El acta de la constitución del proyecto proporciona el resumen del presupuesto a partir del cual se desarrollan los costos del proyecto. Factores ambientales de la empresa. La cultura y la estructura de la organización, condiciones del mercado, las tasas cambiarias de divisa, la información comercial publicada, el sistema de información para la dirección del proyecto. Otras serían las actividades de los procesos de la organización, procedimientos de control financiero, informes de tiempo, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, código contable, etc. Información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas, bases de datos financieros, las políticas y procedimientos y guías. Las herramientas y técnicas que sugiere sería el juicio de expertos, muy importante, puede ser interno, externo, consultores, etc. Técnicas analíticas y reuniones, muy importantes las reuniones en planteamiento de proyecto. ¿Y qué vamos a obtener o cuál va a ser la salida de la planificación de la gestión de los costos? Bueno, esto describe la forma en que se planifica, se estructura y controlan los costos del proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas. Se establece lo siguiente: las unidades de medida, nivel de precisión, nivel de exactitud, enlace con los procedimientos de la organización, umbrales de control, reglas para la medición del desempeño, formato de informe, descripción de los procesos y detalles adicionales. Estimar los costos. El beneficio de este proceso es que determina el monto de los costos requeridos para completar el trabajo del proyecto. La entrada para desarrollar este proceso son el plan de gestión de los costos, plan de gestión de los recursos humanos. Es muy importante saber qué cantidad de personal profesionales se requieren, con quienes contamos, cuáles se deben de contratar. Las líneas bases del alcance, el enunciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose del trabajo, diccionario de la estructura de desglose del trabajo. Además, el cronograma del proyecto, el registro del riesgo, factores ambientales de la empresa como las condiciones del mercado, la información comercial de domicilio público. Otra entrada serían los activos de los procesos de la organización, las políticas de estimación de costos, la planilla de la estimación de costos, la información histórica y las lecciones aprendidas en la organización. Las herramientas en que se basa y las técnicas
El juicio del experto, como siempre, es muy importante eso. La estimación análoga con proyectos anteriormente ejecutados. La estimación paramétrica, la estimación ascendente de cálcula con con el mayor nivel posible de detalle. La estimación de 3 valores, más probable, optimista y pesimista, y se toma un promedio que puede ser directo o ponderado. Además, el análisis de las reservas puede definirse como un porcentaje del costo estimado. El costo de calidad, cuando se cuenta con un histórico de producción. También con software de gestión de proyectos para apoyarse en hojas de cálculo o herramientas estadísticas. Análisis de ofertas de proveedores y técnicas grupales. La salida o lo que nos va a dar este proceso es la estimación del costo de las actividades, la base de las estimaciones y actualizaciones de los documentos del proyecto y registro de riesgo. La determinación del presupuesto. Determina la línea base de costos del cual se puede monitorear el desempeño del proyecto. ¿Qué se requiere o cuáles son sus entradas? El plan de gestión de los costos, la línea base de alcance, donde vamos a tener el enunciado del alcance, la estructura de desglose y el diccionario, la estimación de costos de las actividades, base de estimaciones, cronogramas del proyecto, calendario de recursos, registro de riesgo, acuerdos, actividad de los procesos de la organización. O sea, activo de los procesos de la organización, las políticas, procedimientos y guías existentes, las herramientas para elaboración del presupuesto, los métodos para la preparación de informes. ¿Qué técnicas o herramientas son recomendables? La agregación de costos, cuentas de control, análisis de reserva para las contingencias, juicio de expertos, muy importante, relación histórica, que sean escalables. Los parámetros utilizados sean cuantificables. Otras serían las condiciones del límite de financiamiento, la variación entre los límites de financiamiento y el presupuesto que no requieran de un ajuste. ¿Y qué vamos a obtener? Que serían las salidas, líneas base de costo, no incluyen las reservas de gestión, requerimiento de financiamiento del proyecto, actualización a los documentos del proyecto, como son el registro de riesgo, la estimación de costos de actividades y el cronograma de proyecto. Control de los costos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para determinar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas. ¿Qué documentación se requiere o cuáles son las entradas? Plan para la dirección del proyecto, que incluye línea base de los costos y el plan de gestión de los costos. Requisitos de financiamiento del proyecto. Datos de desempeños del trabajo, o sea, el avance del proyecto. Activo de los procesos de la organización, las políticas, las herramientas para el control de los costos y los métodos de monitoreo e información a utilizar. Las herramientas y técnicas. Bueno, tenemos la gestión del valor ganado. Es una metodología para evaluar el desempeño y el alcance del proyecto. Tenemos varias definiciones dentro de este valor ganado, que es el valor planificado, que es el presupuesto autorizado. El valor ganado es la medida de trabajo realizado en términos del presupuesto autorizado. El costo real, la variación del cronograma determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en un momento dado. La variación de los costos es el monto de déficit o superávit presupuestario en un momento dado. Índice de desempeño del cronograma es una medida de eficiencia que se expresa entre el valor ganado y el valor planificado. Y también tenemos el índice de costo. Es una medida de eficiencia del costo. Se expresa como la razón entre el valor ganado y el costo real. Además, entre otras herramientas, tenemos los pronósticos. Conforme con cómo se avanza el proyecto
el equipo puede desarrollar un pronóstico. El índice de desempeño del trabajo completado es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Revisión del desempeño. Compara el desempeño del costo a lo largo del tiempo. Las actividades del cronograma que exceden el presupuesto o están por debajo de este. Entre ellos tenemos el análisis de la variación, análisis de tendencia, desempeño del valor ganado. También entre las herramientas, los software de la gestión del proyecto. Pueden ser software de monitoreo. A menudo se representan gráficamente las tendencias y proyectan un rango de resultados finales. También tenemos el análisis de la reserva. Durante el control se utiliza análisis de reserva para monitorear el estado de las reservas para contingencia, para determinar si el proyecto necesita reserva o si se han solicitar recursos adicionales. Con todo esto vamos a tener unos resultados, o sea, la salida de este proceso, que es la información del desempeño del trabajo, el pronóstico de los costos, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualización a los documentos del proyecto y por último la actualización a los activos de los procesos de la organización. Aquí vemos un diagrama de flujo donde se nos presenta la planificación de la gestión de los costos. Para la planificación de la gestión de los costos tenemos una entrada que es el desarrollo de las actas de la constitutiva del proyecto, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto y la empresa o la organización. Vamos a tener una salida que va a ser la entrada de la estimación de los costos y la determinación del presupuesto. Y con ello vamos a identificar y a cuantificar los riesgos. En este diagrama de flujo vemos la estimación de los costos, que para llegar la entrada, lo que se requiere es la planificación de la gestión de los costos, crear los detalles, la estructura de los gloses de trabajo, el desarrollo del cronograma, la planificación de gestión de los recursos humanos, la identificación de los riesgos y la organización. Y con ello vamos a darle insumo para determinar el presupuesto, que vamos a obtener el documento del proyecto, la estimación de la respuesta de las actividades y la identificación de los riesgos y la planificación de la gestión de la adquisición. En este otro diagrama de flujo de la determinación del presupuesto, fíjense que sus entradas, ahí las vemos, que es de la estructura del desglose del trabajo, el desarrollo del cronograma, adquirir el equipo del proyecto, identificar los riesgos, efectuar las adquisiciones, la empresa, la organización, cuáles son sus activos y sus procesos de organización, la planificación de los costos y estimar los costos. Esa sería su entrada. Para luego darle insumo al control de los costos. ¿Okay? Y ser parte del documento del proyecto y desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En este otro diagrama de flujo se representa el proceso de controlar los costos. Fíjense que una de las entradas es el punto anterior, que es la determinación del presupuesto, pero además, también tenemos el desarrollo del plan de la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y lo que tiene que ver con la organización y la empresa, que son los activos y las actualizaciones de los activos. Y con esto llegamos al control de los costos y que vamos a obtener con él una parte o el complemento del documento del proyecto. El desarrollo del plan de la dirección del proyecto, vamos a tener la forma de monitorear y controlar el trabajo del proyecto o las herramientas y realizar el control integrado de cambio si es necesario. Bueno, aquí concluyo la presentación de la gestión de costos del proyecto. Muchas gracias por su atención y ahí les dejo mis datos y mi correo por si tienen alguna duda. Hasta luego.